eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Talla Breña. Agenda ambiental de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental. Este es tu espacio, esta es tu casa. Esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental. El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza, vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Talla Breña. Agenda ambiental de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora bienvenidos todos a este capítulo número 11 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Le habla José Manuel Nolo Díaz, directamente desde el barrio Seboruco de Peñuela. Y dicen que la capital de Peñuela es el Seboruco. Así que todos bien orgullosos de haber crecido en el barrio Seboruco de Peñuela. Este capítulo número 11 va al aire por aquí, por WPAB Radio 550 en la banda M y por ECO en el 93.1 FM. Aprovechamos para darle un saludo a todos esos hermanos y hermanas que nos están escuchando allá en el área norte a través de ECO, ¿verdad? Y ahora transmitimos simultáneamente por la página de Facebook de Agenda Ambiental y por el Vigía News, permitiendo que el contenido se comparta en Facebook, Instagram y YouTube. También podrá escuchar nuestro programa en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcast y YouTube Music, para quienes no nos pueden escuchar en vivo. Y nos acompaña aquí en este capítulo número 11, directamente desde el pueblo de Salinas, nuestro hermano Víctor Alvarado Guzmán. Buenos días, Nolo, buenos días, Bersade, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Una vez más aquí en Agenda Ambiental, aquí reportándome después de haber cogido un día libre el sábado pasado. Pero estábamos conectados en donde estábamos. Para nosotros, pues, ¿verdad? Una alegría poder compartir con ustedes en este programa, que ya llevamos más de 4 años, estamos en nuestra cuarta temporada. Eso es importante. Y como siempre, pues ustedes vean el programa, entran a Facebook, le dan like, lo comparten para que otras personas siempre puedan escuchar también el programa. Y tenemos con nosotros a la jefa, a Betsaida Bosamato. Saludos, buenos días, Betsaida, ¿estás bien? Saludos, Víctor, saludos, Nolo, aquí desde Peñuelas, del barrio Cueva, sector Cerro Los Cabros de Peñuelas. Y antes de comenzar, quiero dar un saludito especial a nuestra arquera Ives, que en esta semana estuvo de cumpleaños. Sí, y también queremos saludar y que no se nos olvide que mañana es el Día de las Madres y queremos felicitar a todas las madres, tanto las que tienen hijos adoptados como las que tienen sus propios hijos. Y yo me uno, ¿verdad?, a esa felicitación que hace Betsaida a todas las madres, aquellas que están presentes aquí, las que están presentes en el otro mundo, ¿verdad?, que se nos fueron un poquito antes, pero a todas ellas, felicidades a todas y pues, mañana uno siempre piensa que el Día de las Madres debe ser todos los días, y así que lo que invitamos es a que a todos no solamente celebremos el Día de las Madres un día, sino que nos acordemos de nuestras madres todos los días y la acompañemos y la ayudemos cuando más lo necesitan, que cuando están en vida. Y cuando hablamos del concepto madre no necesariamente es la que pare, también es la que cría, es la que da el amor, ¿verdad? Correcto. Y en ese sentido, pues nos unimos, ¿no?, a las expresiones que hace Betsaida, que esa felicitación colectiva a todas esas mujeres que han dado la tarea de llevar por el camino a las personas que tanto quieren de sus hijos y participar de esa formación. Así que madres son muchas y no es un día, el Día de las Madres todos los días. Felicidades a todas.
Bueno, antes de saber lo que tenemos en agenda, ¿verdad? Quería comentar, nosotros que estuvimos en programas anteriores, ¿verdad? Cuando falleció el Papa Francisco y la semana antes de su fallecimiento habíamos estado hablando también de su encíclica, la encíclica ambiental que había él escrito. Y ahora resulta ser que esta semana la Iglesia Católica escogió un nuevo Papa, bajo el nombre del Papa León XIV. Es el cardenal Robert Francis Prevost Martínez. No podemos dejar ese apellido de Martínez. Es interesante, ¿verdad? Todo lo que se ha estado dialogando sobre este nuevo Papa, lo que hemos estado viendo en las redes. Vimos muchas fotos de cuando él estuvo en Puerto Rico en el 2023 en una actividad de la CELAM, ¿verdad? Que es una organización que tiene que ver con América Latina. Hay muchos detalles bien interesantes de este nuevo Papa. Nació en Chicago, así que para los efectos de su nacimiento, por decirlo de alguna forma, pues es el primer Papa nacido en Estados Unidos. Su padre es francés, su madre es española. Hemos estado escuchando, ¿verdad?, que parece que también tiene otras raíces, pero pasó mucho tiempo y gran parte de su vocación como sacerdote y como obispo la pasó en el Perú. 30 años. 30 años en el Perú y bien interesante el dato que cuando él da su mensaje en el balcón, ¿verdad?, que siempre dan el mensaje, habló en español y dio un mensaje en español, un mensaje que no estaba escrito, fue algo que le salió del corazón en ese momento y fue para la diócesis allá en el Perú, creo que Chiclona, no me acuerdo cómo es que se llama la diócesis de Perú que él mencionó. Un área rural en Perú. Sí, y entonces, pero eso fue un detalle bien, bien especial. Para mí, una de las cosas que habla muy bien de él es que ya hemos visto que personas del gobierno de Donald Trump comenzaron a caerle encima y a hablar mal de él a través de las redes. Así que cuando el gobierno de Donald Trump habla mal de ti, es que tú debes ser una persona buena y que ha sido una elección correcta, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el hecho de él haber trabajando, no solamente trabajado con las comunidades pobres, sino que se hizo parte de esas comunidades pobres en el Perú y fuera del Perú, porque vimos como tanto en Puerto Rico, pero también vi visuales del Papa León XIV visitando en un momento determinado Cuba y visitando Cuba, República Dominicana también. República Dominicana, sí. Y también yo creo que el Papa Francisco fue muy hábil en el dejar, ¿verdad?, después que él no estuviera, cómo iba a continuar la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia también se da la dinámica también esta de que hay quizás obispos que son muy conservadores, otros son más liberales, siempre bajo la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? No se salen de eso, pero parece que se esperaba que se escogiera algún papa que fuera no tan abiertamente liberal o en sus pensamientos como era el Papa Francisco. Pero León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, el Papa Francisco lo nombró en el dicasterio de los obispos, que era el que tenía contacto con todos los obispos del mundo, así que hay muchos obispos que lo conocían. Así que eso yo creo que habla muy bien incluso de él como ese conocimiento que pueda tener de todas las diócesis alrededor del mundo. Así que claro, uno hay que verlo en la acción, ¿verdad? Exacto. Tú puedes ser muy bueno. Yo creo que también cuando salió al balcón a hablar estaba muy emocionado, se le notaba. Por parte de la alegría, hay fotos que dicen que él estaba incluso con lágrimas en los ojos, pero la emoción se le notaba, ¿verdad? El hecho de que él sabe la responsabilidad que tiene ante sí. Así que les deseamos, ¿verdad? Yo como católico espero que su papado pues sea uno muy fructífero y que continúe avivando la iglesia y haciendo los cambios necesarios que haya que hacer. Así que vamos a ver eso. No lo dime qué hay en la agenda hoy. Bueno, Víctor y amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes, la semana pasada tocamos el tema de lo que está pasando en el vertedero de Arecibo. Estuvimos hablando con Javier Vialle. Queremos seguir dándole un vistazo a estos temas de los vertederos porque la crisis del manejo de los residuos sólidos sigue empeorando y nos vemos que el gobierno no toma ninguna acción al respecto, ¿verdad? Otro vertedero que está causando problemas es el vertedero de Carolina y esto lleva años que estaba pasando. Para saber qué está pasando con este vertedero tendremos a la arqueóloga Aurora Marí
Pastrana, quien recientemente participó de una vista pública en el Senado denunciando el impacto que tiene el vertedero de Carolina en la naturaleza que rodea el mismo. En estos momentos ella está en la República Dominicana realizando una investigación en un lugar arqueológico, pero sacará un ratito de su tiempo, ¿no?, para hablar de este asunto aquí en Agenda Ambiental. Luego, a las 10:30, tendremos al editor del periódico La Perla del Sur, Omar Alfonso, para dialogar sobre un artículo que publicó esta semana de la quiebra a la fiesta. AES ingresó sobre 400 millones de dólares en el 2024, que estaban quebrados. Mientras usted escucha cómo hay posibilidad de que varios municipios se queden sin solventes por falta de fondos. Esto es como el Robin Hood de al revés. Y como esto va a afectar a la gente, AES se embolsilla millones de dólares en ganancias gracias al rescate económico que el régimen del PNP le dio y que sigue dando esta empresa criminal llamada AES. Eso es lo que tenemos para después de las pausas de las 10:10. Así que, bueno, vamos a la pausa. Agenda Ambiental continúa en breve. Una montaña gris levantaron muy cerca de mi comunidad. Los buitres y el gobierno decían que esas cenizas no hacían nada. Y su chimenea días tras días escupía tóxicos y contaminación. Su presidente y las agencias decían que el aire era bueno para mi pulmón. Sopló el viento, llegó el polvo, dañó el ambiente, Dios me sofocó. Alto a la empresa que no se extermina con su carbón. No más mentiras, el ambiente necesita respiración. Fuera ese, no más años de... Y regresamos a este capítulo número 11 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y como dice la canción que estuvo después de la pausa, fuera la carbonera, fuera la AES. Y me dice Bexaida que tiene unos saludos. Sí, queremos saludar a Nilda Dávila Collazo y a Doralisa Vera, de allá de La Guardarraya. Allá las compañeras de allá de Guayanilla, solidarias siempre con las luchas, ¿no?, del área azul completa. Hemos visto, ¿no?, como el arroz blanco en todos lados. Hemos estado hablando, amigos que nos escuchan, en otros programas sobre la situación de los vertederos en Puerto Rico. Hoy queremos ver qué está sucediendo en el vertedero de Carolina, ¿verdad? Hace poco se celebró una vista pública en el Senado sobre este vertedero y vamos a dialogar con la arqueóloga Aurora Muriente Pastrana, quien participó de estas vistas. Aurora nos está conectada desde algún lugar de la República Dominicana realizando una investigación. Saludos, Aurora, bienvenido a Agenda Ambiental. Saludos a todos los radioescuchas y a ustedes, un placer estar aquí con ustedes la mañana de hoy. Oye, antes de empezar a hablar del vertedero de Carolina, comentanos un poco sobre el trabajo que estás haciendo allá en la República Dominicana. Pues mira, yo soy estudiante doctoral, ya estoy en la recta final de la tesis y mi investigación trata sobre Puerto Rico y la española en el siglo XVI, así que estoy aquí en la hermana República Dominicana investigando para mi disertación, que espero que esté ya terminada a finales de 2025, y ha sido un honor muy grande estar en este país donde hay tantas instituciones preocupadas por la cultura y por el ambiente, a pesar de que también tienen sus problemas, ¿verdad? Muy similares a los nuestros, pero para efectos del trabajo académico y el trabajo con colegas arqueólogos ha sido de verdad que es un sitio maravilloso para venir a investigar. Bueno, Aurora, coméntanos qué es lo que está pasando con el vertedero de Carolina, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que esto está teniendo, con la naturaleza del área y demás? Coméntanos. Mira, te cuento un poco cuál es mi vínculo con el tema del vertedero municipal de Carolina. Yo fui contratada en el año 2023 por la Hacienda Campo Rico para hacer una investigación arqueológica documental de todo el tracto de informes y de leyes recogidas en las agencias gubernamentales. Quienes han hecho trabajo investigativo en agencias del gobierno saben lo complejo que es. Hay que hacer arqueología dentro de las instituciones muchas veces para encontrar documentos, para encontrar proyectos de ley que alguna vez se aprobaron, para encontrar reglamentos, mapas, fotos, etcétera. Y es un trabajo que requiere pues tiempo y dedicación. Así que yo me hice un
proceso de inmiscuirme, ¿no?, en el mundo de los documentos, ya fuese en el Instituto de Cultura puertorriqueño, en la oficina en Chipo, la Oficina Estatal de Preservación Histórica, y en diferentes agencias, y trabajé junto con dos científicos extraordinarios, jóvenes puertorriqueños, el taxónomo de plantas Steve Maldonado Silvestrini y el biólogo Johan Crespo Zapata. Entre los tres hicimos un proyecto interdisciplinario para rescatar la mayor cantidad de información sobre lo que se conocía hasta el momento de esa región al norte del municipio de Carolina, donde está la cordillera de Mogote San José. A ese trabajo de archivo se sumó una serie de recorridos y de trabajos de recorridos de campo en toda esa cordillera de Mogote y en sus alrededores para identificar, ya fuesen vestigios históricos, restos arqueológicos que estuviesen superficialmente, que se pudiesen observar superficialmente, y en el caso de los muchachos, todos los tipos de plantas y animales que ellos pudiesen documentar en esos recorridos para así complementar con la información que ya las agencias habían levantado a lo largo de los años. ¿Por qué había tanta documentación en las agencias? No, esta es una de las zonas más estudiadas del carso puertorriqueño, sí, posiblemente claro. Es la zona más estudiada del carso puertorriqueño, porque en la década de 1980, finales de 1980, se llevó a cabo en una zona bastante amplia, de 1.000 cuerdas aproximadamente, un proyecto conocido como el proyecto del área que estableció el Área de Planificación Especial de Piñones, Exacto. mejor conocido como APEP, que fueron unas investigaciones que duraron varios años, desde 1989 hasta 1992, y luego se convierte en ley esa área protegida en el año 1994. ¿Y por qué digo las fechas? Primero, para que se entienda la extensión de una investigación científica patrocinada por tres agencias, por la NOAA, con fondos federales, por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, participó también la Oficina Estatal de Preservación Histórica, Chipo, y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. A raíz de esta investigación se crea una zonificación para esta área. ¿Por qué? Porque se había empezado a especular con los terrenos, había un impacto del turismo bastante grande, se estaba extendiendo todo ese desarrollo que venía de Isla Verde hacia la zona de Piñones, y eso es una zona muy sensitiva, es un lugar de los lugares en Puerto Rico con más presencia histórica y arqueológica, es zona de humedales, es zona del carso, hay sistema de cuevas y cavernas y sumilleros, tenemos evidencia arqueológica de todos los grupos que han estado en la isla de Puerto Rico desde época arcaica hasta el presente. Fue también importante en el desarrollo de la caña del azúcar, con vestigios de centrales azucareras, chimeneas, etcétera. Posteriormente pasó a la industria ganadera, así que también tenemos restos de la industria ganadera, y todo lo que tiene 50 años de antigüedad ya es patrimonio histórico. Así que toda esa zona había que de alguna manera protegerla. Las agencias decidieron unir esfuerzos y recursos para que hubiera un lugar a donde acudir, donde tuviera toda esa información, y para zonificar esa región de manera que si en algún momento se pretendía desarrollar, ya los estudios iniciales estuvieran dados y pudiese ser posible tener mayor información a la hora de otorgar permiso. Ese proyecto, también una de las razones importantes para tener presente las fechas, es que pasa por administraciones tanto del Partido Popular Democrático como administraciones del Partido Nuevo Progresista. Primero empieza ese proyecto con Rafael Hernández Colón como gobernador y termina convirtiéndose en ley con Pedro Rosselló González como gobernador. El municipio de Carolina, el municipio de San Juan, el municipio de Loíza y el municipio de Canóvana también estuvieron envueltos de alguna manera, porque este proyecto abarca territorio de esos municipios. Y cuando nosotros acudimos a hacer esta investigación, nos topamos con que estos informes maravillosos, miles y miles de páginas de trabajo realizado hace unos ya 35 años aproximadamente, estaban escondidos en las agencias, no estaban digitalizados, no estaban actualizados, y en muchos casos había una ausencia de conocimiento de esa zonificación tan importante que se realizó a principios del
en 1992, por ejemplo, que se realizó la zonificación, incluyendo esa zona de mogotes. El vertedero municipal de Carolina quedaba al sur de la cordillera de Mogotes, no quedaba protegido dentro de la PEP, y en todo momento, a lo largo de cientos de páginas, tanto los biólogos, los arqueólogos, los historiadores y todas las personas consultadas en repetidas ocasiones establecen que el mayor riesgo de impacto sobre esta cordillera de Mogotes, sobre esta zona del Carso y acuífero, era el vertedero municipal de Carolina. Sugieren incluso el cierre del vertedero y además advierten de que había que blindar al máximo posible esa zona del Carso para evitar que el vertedero creciera hacia el norte, y así quedó estipulado en esa zonificación que está vigente. Esa ley está vigente al día de hoy. Sí, años más tarde, yo sigo hablando, no sé si me quieren hacer preguntas. Sí, no, mira, Aurora, en cuanto a la cuestión de las cuevas en el área cercanas al vertedero de Carolina, ya de años se ha registrado migración de lixiviados hacia el área de las cuevas, ¿no? Que es el área donde ustedes también están trabajando en este Carso, ¿no? Como tú bien describieras, porque hay presencia arqueológica en el lugar, además del recurso que se está dañando. Entonces, y yo quería que me abundara sobre ese plan de cierre de ese vertedero que se está hablando desde años y todavía no se ha cumplido. Pues mira, en las investigaciones que yo realicé, en noticias, por ejemplo, del periódico El Mundo, que consulté en la hemeroteca allí en la Universidad de Puerto Rico, hay información de violaciones ambientales desde la década del 70. Sí. Problemas de incendios recurrentes, incluso casos de cuerpos que encontraron por tema del crimen, que era un lugar donde a veces había acceso para la criminalidad. Quejas de vecinos porque llovían cenizas cada vez que habían incendios ilegales, y además el vertedero municipal de Carolina fue utilizado no solamente por el municipio de Carolina, sino que se rentaba a municipios aledaños para que depositaran ahí su basura. Eso generó muchos conflictos, hubo hasta demandas. Hay toda una historia, ¿no?, de ese proceso. El caso del vertedero municipal de Carolina es uno más de tantos vertederos en Puerto Rico aledaños a zonas del Carso. Es importante tener presente, ¿verdad?, que la caliza en Puerto Rico se ha utilizado históricamente como relleno para los depósitos sanitarios, alterando buena parte del Carso puertorriqueño, sobre todo el Carso norteño, que ustedes saben que está grandemente amenazado. Sí. Y en el caso del vertedero municipal de Carolina, existía además ya una serie de proyectos que estaban planificados para esa zona de los mogotes. El municipio de Carolina, a finales de la década del 90, jugó dos bandas simultáneamente. Por un lado, contrató al mismo arqueólogo que había hecho la investigación de la PEP, que se llamaba el arqueólogo Jaime Vélez, para que hiciera un estudio arqueológico con la intención de impactar el Cerro San José, que era el cerro más alto de la cordillera de Mogotes San José. Y este arqueólogo, que igual hizo un trabajo muy respetable durante su carrera, en este caso, ya como contratista privado, lamentablemente autorizó la utilización de la caliza de la zona del cerro. Y el punto más alto de esa cordillera de Mogotes empezó a ser utilizada para relleno del sanitario en 1998-99. Este impacto suponía 14 cuerdas de terreno. Justo al lado, varios años después, en el año 99, el municipio de Carolina contrata a una compañía de investigación científica que se llamaba Caroma. Y esa compañía tenía biólogos, ecólogos, arqueólogos, geólogos, y además estaba hermanada con un programa de ciencias ambientales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y junto a los estudiantes estuvieron 6 meses en toda esa región haciendo un proyecto. ¿Para qué? Para desarrollar para el municipio un proyecto de viabilidad ambiental, que iban a hacer un estudio de serpiente, porque la cantidad de boas que había en esa cordillera era impresionante. Había un plan para utilizar toda esa área de humedales que llegan hasta la colindancia con piñones, como zonas de veredas para que la comunidad hiciera turismo ecológico y que fuese un proyecto comunitario. Y la idea era empezar un proceso de reducción del vertedero para proteger esa zona norte. Simultáneamente a ese proceso se estaba impactando esas 14 cuerdas,
Y posteriormente, en el año 2002-2003, el municipio decide archivar el proyecto de Caroma, no darlo a conocer, esconder la realidad que habían investigado y por la que el municipio pagó muchísimo dinero, y financiar la expropiación de 35 cuerdas de terreno en el corazón de esa cordillera, con la excusa de que había que hacer una zona de amortiguamiento para la protección, porque allí habían especies protegidas, ahí había una zona importante, habían cuevas, habían restos arqueológicos, y expropian 35 cuerdas. Pero ¿qué pasa? Que esas 35 cuerdas ya habían sido impactadas. Ellos empezaron ese impacto de la cordillera de Mogote, y cuando se dieron cuenta que estaban en el incumplimiento de las leyes que habían aprobado, de sus propios proyectos científicos de investigación y de la PEP, que estaba vigente esa zonificación, que se quedan con esas 35 cuerdas y empiezan a expandir el vertedero en vez de proteger esa zona, y crean varias celdas. 35% de esas 35 cuerdas ya está impactado y destruido. Esa es la realidad actual. El vertedero está ahora mismo solicitando una segunda revisión para ampliar por 5 años su permiso de operación. Hace unos años, en el 2014, Recursos Naturales lamentablemente le autorizó utilizar esas celdas que están sobre la cordillera de Mogote San José. Y es importante tener presente que Recursos Naturales fue la agencia que financió el APEP. Ellos sabían de la existencia de la UA puertorriqueña, las agencias federales, la EPA, sabía de la existencia de poblaciones como diferentes plantas y animales que estaban protegidas, que estaban sobre esa zona de la cordillera de Mogote. A pesar de eso, dieron permiso a que el vertedero impactara esa zona de amortiguamiento, se extendiera a la zona protegida, y al día de hoy gran parte de ese terreno que pudo haber estado protegido está parcialmente destruido. También es importante tener presente que en el 99 se crea la ley del Carso. En el 2014, mismos Recursos Naturales, bajo la administración como directora de Recursos Naturales de Carmen Guerrero, crean la ley de 2014 para tener los mecanismos de gestión de la ley del 99. O sea, el Carso estaba ya doblemente protegido por la ley del 99 y por la ley del 2014. Y sin embargo, Recursos Naturales autorizó el impacto del vertedero en esa zona protegida, esa zona del Carso norteño. En el 2017 sabemos que vino el huracán María. Muchos de los vertederos se sobrecargaron de basura, pero no solamente fue la basura. Ahí venimos con el problema de los lixiviados. Hay imágenes muy dramáticas, se las puedo facilitar al programa para que ustedes las circulen en sus redes sociales, claro, de unos vuelos que realizó la NOAA en el 2017. Su satélite quedó parcialmente apagado, no había energía en Puerto Rico, ustedes recordarán, y decidieron hacer unos vuelos para fotografiar el territorio de Puerto Rico y ver el impacto que había dejado el huracán María. Es impresionante el nivel de lixiviados que salen en estas fotos tomadas por la NOAA, saliendo por todas partes. Sabemos que los sistemas cálcicos están conectados. La caliza absorbe el agua en la superficie y tiene todo un proceso de filtración. Lo que ocurre en la superficie de la montaña, luego uno no tiene idea hacia dónde va a parar, ¿verdad? Y alrededor de esta cordillera de Mogote, tanto al norte como al sur, hay humedales. Todos esos lixiviados se regaron por los humedales, por las lagunas, llegando hasta la costa. Y tenemos que tener presente, ¿verdad?, que parte del trabajo que nosotros investigamos en el 2023, y gracias sobre todo al trabajo minucioso de los biólogos Steve Maldonado Silvestri y particularmente de Johan Crespo Zapata, tuvimos el agrado del hallazgo del coquillanero. El coquillanero está en Carolina. El coquillanero no fue esa noticia no fue propagada ni difundida ni por el municipio de Carolina, ni por la Agencia de Recursos Naturales, ni por ninguna agencia federal en el año 2023. ¿Por qué? Porque todas esas agencias han sido cómplices del desastre que está ocurriendo en la cordillera de Mogote San José, porque todas esas agencias están ahora mismo en posición de tomar una decisión de darle continuidad 5 años más a este vertedero y aceptar y reconocer la existencia de estas especies en el 2023, cuando se crea todo este boom mediático relacionado a lo que estaba ocurriendo allí. Era casi como darse un tiro en el pie, ¿no? Afortunadamente ya esas especies están
están reportadas, las agencias conocen de su existencia y están evidentemente amenazadas. La principal amenaza de esa zona, tanto de los acuíferos como de las zonas todas las zonas de sumideros y de cavernas, los restos arqueológicos importantísimos. Allí encontramos un conchero en perfecto estado, cerámica indígena, cerámica colonial, etcétera. Todo eso, el mayor agente de destrucción de esa zona y la mayor amenaza es sin ninguna duda el vertedero municipal de Carolina. Caramba, Aurora, este tema tiene que continuar. Lamentablemente, el tiempo nos traiciona. Sabes que los micrófonos de Agenda Ambiental están, ¿verdad?, abiertos para Muchísimas ti. gracias. Y para todo el que está hice luchando allí por el informe. principal del área, ¿no? Claro. Sí. Yo puedo ponerlos en contacto con algunos de los muchachos científicos que son Claro. excelentes biólogos y ¿verdad? Para mí trabajar en equipo, la ciencia en el siglo XXI o es solidaria e interdisciplinaria o no es ciencia, no hay manera de hacerlo uno en solitario. Y la arqueología es una ciencia también, es una rama de la antropología, Sí. es una ciencia periférica entre las ciencias naturales, las ciencias humanas, ¿verdad?, las humanidades y las ciencias sociales. Y este trabajo ha sido gracias, ¿verdad?, a ese trabajo interdisciplinario. Mi proyecto, que se llama Proyecto de Investigación Arqueológica y Documental Cordillera de Mogotes San José, está en mi página de academia, pueden buscarla en internet para que lean más sobre este informe, academia.edu, me parece, bajo mi nombre, Aurora Muriente Pastrana. Y nada, estoy a su disposición para algún futuro programa y darle continuidad a este caso, por supuesto que sí. Sabes que estamos aquí, ¿verdad?, siempre al pendiente y que vamos a seguir hablando del tema. Así que nada, te agradecemos por haber estado aquí. Nos tenemos que ir a una pausa. Agenda Ambiental continúa en breve. Hoy vi al gobierno del cemento y la varilla darse el beso ficticio número 100. Entre humo y cenizas sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. En las playas siguen construyendo pa' aplacar al pobre y callar el viento. Los vertederos nos llenan de peste, envenenan el aire y la vida se pierde. Pero nuestra verdadera esencia no entienden. Nos juntamos todos y esto se enciende. Porque somos ríos que se unen al mar, somos la tierra que no va a callar. Si levantamos las voces nada nos podrá detener. Porque esta es una sola lucha por un nuevo... Y regresamos a este capítulo número 11 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y como dice la canción, somos todos una sola lucha. Y me dice Bexaida que tiene unos saludos por aquí. Sí, queremos saludar a Marisabel Pérez, a Wanda Yanet Ríos Colorado y a Johnny Kit y Baxi, que me dicen que lo está escuchando. Huepa. Bueno, de la quiebra a la fiesta, AES ingresó sobre 400 millones en el 2024. Este es el titular del artículo que publica esta semana La Perla del Sur. Y para conversar al respecto tenemos a nuestro amigo, el editor de La Perla del Sur, Omar Alfonso. Buenos días, Omar. Saludos, Víctor, Besaida y a Nolo, y a quienes nos escuchan. Ya que están haciendo mociones de privilegio, yo también voy a pedir una antes de empezar a hablar de carne. Adelante. Hay alguien a quien yo quiero mucho, desde hace muchos años, a quien no veo, pero recuerdo que nos decía cuando lo visitábamos para la investigación de la contaminación del acuífero de AES, que no se perdía PAB. Así que si alguien está con Erasmo Cruz en Santa Ana, que por favor le haga llegar un abrazo grande de todos nosotros. Y pues aprovechando que Besaida habló de una dedicatoria especial a las madres, pues yo también quiero unirme a esa felicitación con una bendición especial para mi Santa Madre, a sus 92, 93 años casi. Y también a las bravísimas madres del campamento contra la ceniza, en particular a Janet, a Lourdes y a Annie. Así que dicho eso, gracias por el espacio y por la oportunidad que nos dan de siempre abundar sobre estos temas. Lo he dicho muchas veces, si no es en estas tertulias, pues uno no puede articular
todos los argumentos y también responder a preguntas que nos han hecho llegar. Claro. Obviamente nosotros, ¿verdad? En términos investigativos y periodísticos nos parece que tú has sido la persona que más información, ¿verdad? Y más investigación ha hecho sobre este tema de AES. 10 años. Imagínate, 10 años nada más de tu vida dedicado a esto. Y para nosotros en este programa, pues esta empresa, que es una empresa para nosotros, es una empresa criminal por el impacto a la salud y al ambiente, y que ahora pues está aumentando sus ganancias millonarias a costa de la penumbra del pueblo. ¿De qué se trata el artículo que presentan en esta ocasión y de esos 400 millones de pesos que... Pues mira, esto fue dice Carla Minet desde el año 2017, lo escribió en un reportaje del Centro de Periodismo. Carla Minet es la directora ejecutiva del Centro de Periodismo, y ella escribía que nosotros vivimos el oficio de los inconformes. Y esta inconformidad continua de no tener acceso a datos que se supone que sean públicos porque involucran fondos públicos. Aquí se habla de que AES es una empresa privada. Y eso pues está estipulado. Pero el único cliente de AES es el gobierno de Puerto Rico, es la Autoridad de Energía Eléctrica, y nosotros somos los dueños todavía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que nos quieren imponer la deuda y nos quieren hacer pagar una tarifa más alta. Así que hay que poner las cosas en el contexto real. AES sigue persistentemente negándose a ser transparente, pero a través de un documento que somete financiero al Security Exchange Commission, pues dimos finalmente con la cifra que ellos alegan facturaron al gobierno de Puerto Rico en el año 2024, el año del rescate. Ellos habían comenzado a hacer las solicitudes formales ante el negociado de energía en octubre y noviembre del 2023, y en marzo del 2024 del año pasado el negociado de energía les autoriza el rescate de forma retroactiva, con unos pagos incluso que se remontan hasta noviembre del 2023. Pero específicamente, este dato que traen en el Security Exchange, en el informe financiero del Security Exchange Commission, estipula que ellos ingresaron 426 millones en el 2024. Y antes de que personas que nos aprecian y que no nos aprecian comiencen a cuestionar de que ellos pues ganaron más porque ofrecieron más electricidad, la contestación categórica es no. Ellos no ofrecieron más electricidad a la red eléctrica durante el 2024. De hecho, se sostiene el argumento por documentos que hace público Luma Energy, se sostiene el argumento de que ellos generaron solamente el 74% de la energía que se comprometieron a proveer en el 2024. Así que, y hubo 6 meses que generaron por debajo del 74%, o hubo 2 meses que generaron entre 49 y 50% del compromiso de proveer 454 megavatios a la red eléctrica del país. Dicho eso, generando menos electricidad, tuvieron un ingreso récord de 426 millones. Esos son 157 millones más de lo que devengaron en el 2023. En el 2023 produjeron un 68% de la electricidad que venían obligados a proveer. La cifra de 68 a 74, pues estamos hablando de un 6% de diferencia, no justifica un aumento de 157 millones. Y esto se produce, pues claro está, este aumento es el rescate. Se le aprobó un aumento del costo por kilovatio hora. Ellos ya no utilizan el argumento de que son la energía más barata del país, ya no lo son. Hay otras fuentes de energía que son, y otros proveedores de energía que producen electricidad más barata que AES, y es producto del Green Transition Stabilization Payment, que no es otra cosa que este rescate, este gran bono a cuenta de nada para mantenerte activo originalmente hasta el año 2027 y ahora hasta el 2032, si se logra que AES y la Autoridad de Energía Eléctrica renueven o amplíen el contrato vigente. Esto lo estoy planteando porque tenemos que llevar el tracto de lo que ha ocurrido en los pasados 3 años. Hace 3 años, recordarán todos que Jesús Bolinaga, en unas cartas que no se habían hecho públicas y que el Centro de Periodismo y la Perla del Sur logramos acceso después de una demanda de acceso a información. En estas cartas Jesús Bolinaga establecía categóricamente la situación
precaria fiscal que atravesaba AES. Estaban en ese momento asegurando de que si el gobierno no hacía algo, no cooperaba, ellos iban a invocar la cláusula número 16 del contrato, que es de fuerza mayor, para retirarse de las operaciones de la carbonera en Puerto Rico y abandonar el negocio. Unilateralmente cancelar un contrato antes de término. Y esa situación, pues, es la que Josué Colón Ortiz, el entonces director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Fernando Gil Enseñat, entonces presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, habían dicho que ellos no iban a hacer ningún rescate y que eso no era posible y que a ese tenía que cumplir con lo que decía el contrato. Algo pasó en 2 años que finalmente tanto Josué Colón como el negociado de energía consintieron estas condiciones y ahora tenemos el resultado. ¿Por qué es relevante particularmente hablar de ese tema ahora? Bueno, porque precisamente en este tiempo, en estas últimas semanas hemos estado hablando de cómo el Fondo de Equiparación del Gobierno de Puerto Rico desaparece definitivamente en este año fiscal, al 30 de junio de este año, y cómo va a haber cerca de 35 municipios que van a cruzar el Niágara en bicicleta, van a toparse con la realidad de que son insolventes. Y entre ellos, pues, hay muchos que son de la zona sur, por mencionar algunos: Guayanilla, Guánica, ahí está el centro, Villalba. Pero puedo repasar, 157 millones alcanzan para pagar los presupuestos anuales de Las Marías, Florida, Maricao, Comerío, Maunabo, Villalba, Adjuntas, Jayuya, Ciales, Guayanilla, Patillas, Guánica, Loíza, Arroyo, Corozal, Ceiba, Naguabo, Orocovis, Barranquitas y Utuado. Imagínate. Y todavía nos sobran 3.4 millones de dólares. Pero estamos haciendo este rescate para una empresa privada que ha demostrado ser una negligente y temeraria. Negligente porque ha sido consistente en la violación de normas y reglamentos locales y federales, contaminando el acuífero y alegando que sea la naturaleza quien lo remedie. Es incapaz, no quiere actuar para hacer esa tarea de limpiar el acuífero que ha dañado y que también ha contaminado el aire y ha contaminado suelos con la ceniza. Antes de ir a la pausa para después continuar con la conversación, solamente quiero poner en contexto algo. Cuando hablábamos de rescate, y eso lo hablábamos en este programa, yo recuerdo de principio, José Colón, que ahora es el SAL de energía, negaba que había un rescate, todo el mundo negaba que había rescate, el entonces gobernador Pedro Pierluisi también decía que no, al fin y al cabo el rescate sí existía, había conversaciones en cuartos oscuros. De hecho, la gobernadora Jennifer González Colón, la gobernadora, durante la campaña, ella criticó el rescate. Sin embargo, no solo ahora que es gobernadora, mantiene esa situación de rescate, eso no lo investiga, sino que ahora le añade 5 años más a ese que va a seguir, además de la contaminación y el efecto en la salud, van a seguir con toda esa millonada metiéndoselo al bolsillo. O sea que uno no puede obviar, no puede dejar a un lado de que este gobierno, de este régimen del PNP que ha estado estos años en la gobernación, y dieron el rescate, hicieron la conversación, públicamente criticaban el rescate, decían que no lo había, y al fin y al cabo tenemos, como bien señala el periódico La Perla ahora, una empresa que está ganándose más, produciendo menos energía, y que lamentablemente pues tenemos un gobierno que está protegiendo a esa empresa por razones económicas que sabemos también, ¿verdad? La gobernadora, cuando fue comisionada residente, recibió donativos de AES para su campaña, así que eso tiene obviamente mucho que ver. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí ya mismito en Agenda Ambiental. Hoy vi al gobierno del cemento y la varilla. Regresamos aquí en Agenda Ambiental. Me dice Beceda que tiene un saludito. Sí, queremos saludar a Oje Díaz de allá de Trujillo Alto. El amigo Oje que siempre está muy bien. María. Bueno, estamos conversando, ¿verdad?, con Omar Alfonso del periódico La Perla del Sur, este asunto de los millones de dólares que se está metiendo la empresa, la corporación AES, la carbonera AES, a sus bolsillos, mientras en Puerto Rico hay mucha gente que tiene que estar midiendo y el dinero no le da mensualmente, pero el gobierno sí tiene dinero
no hay dinero para rescatar a los municipios que posiblemente van a estar insolventes muy pronto, pero sí hay un rescate económico para esta empresa. Estábamos hablando, ¿verdad?, sobre el artículo. ¿Qué otro tema? Hay temas que siempre van a quedar sobre el tintero, y uno particularmente también, por eso que rescatamos otra vez el tema de los ingresos de AES, porque es que en este momento, a puerta cerrada, de forma confidencial, la Autoridad de Energía Eléctrica, el SAR de Energía, José Colón, y los ejecutivos de AES están negociando una extensión del contrato o un nuevo contrato para la carbonera, porque para esa razón fue que se extendió los términos a través de la legislación que se firmó recientemente por directriz de la administración de la gobernadora Jennifer González. Así que en este momento tengan todos claros de que si 157 millones son muchos, esperen una cantidad todavía superior, porque también hay que reconocer que por ejemplo, en el mundo de los negocios, AES pues opera como operan todos, a contratos a largo plazo, y el contrato, por ejemplo, de carbón caduca precisamente en noviembre. Ellos tienen que ahora renovar un contrato al término que se establezca en concertación con la Autoridad de Energía Eléctrica, y ellos tienen que ir a ese proveedor de carbón. No va a ser al precio que se firmó hace 20 años, 22 años. Y así vamos a encontrar renegociaciones que van a ser más costosas para la Autoridad de Energía Eléctrica, y todo esto va a estar ocurriendo a espaldas. Así que vamos a tener acceso a información no a la velocidad que quisiéramos, no en tiempo real, pero les garantizo que siempre vamos a conocerlo tarde o temprano. También hay que plantear... Omar, sí. Cuando tú dices que va a ser más costoso para la autoridad, al fin y al cabo es más costoso para los clientes, la autoridad. Para todos porque nosotros. todo eso aumentos que se le dan y rescates que se le da a ese, quien termina pagando eso somos nosotros, el bolsillo. Sí, por eso es que yo te venía hablando de que hablan de que AES es una empresa privada, pero se lucra exclusivamente de nosotros. Explíquenme esa parte, y cómo no tenemos cómo el secuestro se sostiene, no tenemos una opción para salir de AES. También todo esto está pasando mientras ya ellos están en los términos finales para comenzar la construcción de parques solares. Uno de los contratos que es a 25 años y que le va a dejar 7.500 millones de dólares en ingresos durante esos 25 años. Ellos están por conseguir otro contrato más para otro parque solar con baterías. No tenemos esos pormenores, pero estamos a meses de conocer más. Y también hay que recordar de que esta es la misma, que esto es como que contra natura. Esta es la misma compañía que mientras se está lucrando de forma privilegiada, sigue incumpliendo con la obligación de remover las cenizas donde las dispuso. En Puerto Rico siguen enterradas más de 2 millones de toneladas de cenizas en 12 municipios, en 2 vertederos adicionales. Guayama sigue teniendo sobre su suelo más de 1 millón de toneladas de esas 2 millones. La contaminación del acuífero en el solar de AES continúa. Arsénico, litio, selenio, molibdeno. Las violaciones que cometieron hace 3 años, y que el año pasado se convirtieron en multas de la EPA por 3.1 millones, la segunda multa más alta que haya impuesto la EPA a una entidad en Puerto Rico. O sea, es como que cómo es posible que mientras todo esto sigue ocurriendo, mientras hay personas en Guayama afectadas por el ruido, por el particulado de carbón, por las emisiones de químicos, por los particulados de ceniza, sufriendo, cómo aquí se sigue hablando de una extensión a ese, y de perdonar todo, absolutamente todo, y toma más millones de dólares. Esa parte, pues, que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Y eso que estás diciendo ahora, cuando decidieron la legislatura de Puerto Rico y la gobernadora extenderle los 5 años adicionales a ese, es algo que no tomaron en consideración. De hecho, aquí hubo senadores que dijeron que eso del cáncer en Guayama eso era un embuste,
no hay cáncer. Sí, recordamos esas expresiones. Y mi exhortación, haber estado en ese momento, mi exhortación habría sido que le diga eso a los trabajadores que trabajaron en Kingston, en la limpieza del vertedero del desastre ambiental de Kingston, Tennessee. Todavía hay personas que no han sido atendidas por las condiciones de cáncer, particularmente uno de los cánceres más letales para los que no hay cura, mieloma múltiple. Y es más fácil. Esos senadores lo que tienen que hacer es ir, por ejemplo, a la comunidad de Miramar y caminar un día por la comunidad de Miramar y hablar con la gente que están allí enfermas, gente encamada. Y preguntar quiénes han muerto y cuántos. Cuántos han muerto, cuánta gente tiene distintas condiciones. Y que se permita, porque ese es el otro problema. Hay otra resolución que volvió la senadora María Lourdes Santiago volvió y la sometió para que se hagan otros estudios adicionales en las comunidades alrededor de la planta, pero no quieren ni siquiera aprobar eso. O sea, dicen que no existe cáncer, dicen que no hay enfermedades, pero tampoco les interesa descubrir la verdad. Yo creo que parte de la tragedia que estamos viviendo en Puerto Rico con respecto al asunto ambiental en general y en este caso específico con AES, es que no le interesa saber la verdad, porque hay unos intereses detrás de esto. Ellos, como hicieron en el Senado, se reunieron solamente con Jesús Bolinaga, con el presidente de AES, no les interesó reunirse con las comunidades, y pues lamentablemente ese es el gobierno. Ya yo no digo que solamente es el gobierno del cemento y la varilla, como le llaman, es el gobierno que permite que nuestra gente enferme y se muera por culpa de estas empresas, y que se le da una extensión, y si a ese dentro de 5 años pide 10, o ellos quieren extenderla a 10 más, lo entienden 10 más. O sea, realmente es una tragedia lo que estamos viviendo en Puerto Rico con el gobierno y con estas empresas que están detrás de todo esto. No sé, Omar, nosotros te agradecemos, ¿verdad? Siempre que haces estos tipos de investigaciones y de artículos, porque también nos pones al día a nosotros, porque, ¿verdad? Uno que está metido en tanta cosa, pues a veces se nos hace un poco complicado tener toda esa información y poder analizarla, y el periódico La Perla del Sur, igual que lo ha hecho el CPI, ¿verdad? Son dos de los medios que nos ayudan mucho a poder entender muchas de las cosas que están ocurriendo, no solamente con AES, sino con otras tantas cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Por la oportunidad. Seguro. Nosotros, antes de despedirnos, pues queremos recalcar, ¿verdad?, el saludo que habíamos dado a todas las madres en el día que es mañana, especialmente a las madres que luchan, a las madres que todos los días luchan por su familia, por sus hijos, a tantas amigas que son madres que hemos visto con nosotros en tantas manifestaciones, actividades, desde los gasoductos y esto de la ceniza y otras tantas luchas que se dan en Puerto Rico, y siempre pues muchas veces son estas madres que lo que están pensando en el bienestar de sus hijos, que es lo más importante que yo creo que tiene este país y que hay que seguir adelante. Así que yo espero que las madres pasen un feliz día mañana. Sí, antes de retirarnos también quiero saludar a todas las enfermeras, que esta es su semana también. Es correcto. A todas mis amiguitas enfermeras, empezando tanto por dentro ti, y fuera. Y como todos saben, si hay en una situación ambiental, pueden comunicarse con nosotros a las redes agendaambientalpr@gmail.com o por mensaje de texto al 787-543-9981 o al 939-398-2431. Además de esto, pueden vernos a través de las distintas redes, Spotify, Apple Podcast y YouTube, para los que no nos pudieron escuchar a través de la radio o no nos pudieron ver a través de las redes. Y les damos las gracias a Omar Alfonso y a Aurora, que estuvieron en el día de hoy acompañándonos. Nos vemos en el próximo episodio de Agenda Ambiental, donde las voces de nuestras comunidades tienen su espacio. Hasta el próximo sábado.